Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística de una charla larga, distendida, para conocer mucho más a las personas que nos interesan en este país. Por ejemplo, la invitada de hoy, una invitada que tiene nombre ya tanguero, tiene el sino marcado. Malena canta el tango como ninguna, dice un tango. Ella, además de cantante de este género tan rioplatense, además de eso se ha probado como gestora, como administradora estos últimos 5 años al frente del Teatro Solís. Esta noche seré curioso con Malena Muyala. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Malena, buenas noches. Muy buenas noches, César. Un gusto estar acá. ¿Tus viejos eran tangueros? Te lo pregunto porque nombre más tanguero que Malena, pocos, ¿no? Sí. Mis viejos tienen una diferencia generacional. Ajá. Mi papá, de mucha raíz tanguera, de mucha escucha de tango, sobre todo, bueno, él, a quien admira, y digo porque mi papá vive, mi mamá también, afortunadamente, yo creo que nací y me pusieron a la orquesta Osvaldo Pugliese. Era como... Mirá vos. Claro, era como un emblema en mi casa. ¿Era Pugliese o D'Arienzo? Sí, pero Pugliese, yo me acuerdo cuando empecé a tener un poco de conciencia de estar sentada con mi papá. Nosotros vivíamos en una casa en San José, una casa de esas largas, típicas, con todas las habitaciones una al lado de la otra. Y había un pasillo donde había una estufa a leña y un tocadiscos. Sé de tu fascinación con ese tocadiscos. Ese tocadiscos a mí me fascinaba y era como el momento de encuentro incluso con mi papá, que trabajaba muchas horas. ¿A qué se dedicaba? Mi papá era empleado municipal y profesor de historia. Ajá. En algún momento incluso, bueno, presidió a Dion en San José y demás. Entonces, claro, él estaba mucho tiempo fuera de casa. Los momentitos que yo tenía y los recuerdos que tengo hoy por hoy de él es sentados en un sillón que había frente al tocadiscos y mi viejo diciéndome, bueno, mira, escucha, mira lo que hace con la mano izquierda. Esto se llama la yumba, esto es de Pugliese, esta es la mejor versión de... Era todo el tiempo así, es la información que tengo como perlitas de mi infancia. Contame eso, ¿qué se escuchaba en ese tocadiscos? En ese tocadiscos... ¿A quién vemos en la foto acá? Decime. Acá en la foto vemos a mí, Sí. a una tía abuela, tía de mi papá, Victoria, por la familia materna de mi papá, Bufa de apellido. Sí. Y mi mamá, que está Mirá mirando unas diapos o algo así, y se ve que yo estaba yendo y viniendo. Curioseando. Curioseando. Y estábamos en ese tocadiscos, ¿qué se escuchaba? Bueno, mi papá, todo lo que tenía que ver con tango, con música clásica. Y mi mamá, como ya te decía, con esta diferencia generacional, mi mamá creo que es 13 años menor que mi papá. Ajá. De hecho, mi mamá en algún momento fue alumna de historia de mi papá. Mirá vos. Mi mamá estaba con los Beatles, estaba con los iracundos, me acuerdo, en aquella época. Después, un poquito ya más grande, mi mamá, bueno, escuchaba toda la música como esa época de los años 70, Sí. Más contemporánea del momento, y mi papá se iba un poquito más atrás en el tiempo. Entonces era una casa que se escuchaba mucho, mi abuela también escuchaba mucho. Pero vos absorbiste ese gustito todo de tu viejo, tanguero. Sí, aunque me gusta todo lo otro también. Me gusta Sí, todo la milonga te gusta. Me gusta la milonga, me gustaba muchísimo escuchar Serrat, Joan Manuel Serrat. Sí. Tenía como mis discos de cabecera. Tenía el disco de la cantata sudamericana de La Negra Sosa, que también era uno de mis discos. Había un disco, me acuerdo que era de tapa azul, que era de Celia Cruz. Y yo estaba hipnotizada con una canción que decía, abre la puerta, querida, abre, abre, abre. Me imaginaba qué habría atrás de esa puerta, ¿no? Y le preguntaba a mi papá, y mi papá me decía, bueno, seguramente hay dulce de leche, cosas que a mí me gustaban, ¿no? Claro. Pero era una casa que se escuchaba mucho, y también, bueno, la presencia de mi abuela. Yo me crié viviendo con mi abuela, que amaba a Julio Sosa. El varón del tango. El varón del tango, se escuchaba mucho Gardel. Había una tendencia tanguera en mi casa. Y después, bueno, gente amiga, ¿no? Me acuerdo en aquel momento muy amigo de la familia, el Facha Ruiz, un gran cultor de lo que fue el carnaval. Y bueno, por ahí con él incursionaba un poquito más en lo que tenía que ver con la música más popular, con la música del carnaval, candombe, etc. Entonces fue como muy variado. A los 11 años ingresaste al Teatro Mació de tu ciudad, de San José, para clases de arte dramático, y junto a Eduardo Malet hiciste 2 obras.
Una de ellas con nombre tanguero, Percanta que me amuraste, el tango ya desde chiquita, y yo pensaba, si no es el signo de tu suerte, como precisamente canta Julio Sosa en Madame Yvonne. ¿Era así? Ahí comencé a hacer teatro. O sea, 11 años, ¿no? 11 años. Ya hacías teatro con una obra con un nombre re tanguero. Sí, y con toda la temática, ¿no? Se desarrollaba en un conventillo. Entonces, bueno, estaban todos los amores, los desamores, los desencuentros. Yo me acuerdo que esa obra abría cantando Pedacito de Cielo. Y eso fue algo que detectó Malet, el director. Porque en realidad el motivo por el cual yo empiezo a ir al teatro es acompañar a mi tía, que sí formaba parte del elenco, y mi mamá, que estaba en una búsqueda un poco desenfrenada de a dónde mandarme para poder canalizar toda la energía que yo tenía, ¿no? Sí, sí. Y ahí el teatro fue un gran moderador. Él creo que enseguida captó cómo era, por dónde iba mi energía, y entonces me dijo, bueno, tú te vas a encargar de estar pasando letra, de si ves que alguien se olvida o si demora, le decís enseguidita el pie. Después me mandaba a recorrer el teatro, contame las butacas que hay en cada uno de los anillos del teatro. Todos los miércoles veíamos Vida y Obra de Molière. Entonces me fui incursionando en todo ese universo y me fui sintiendo muy cómoda. Era el lugar al que yo no quería faltar. Sí, sí. Nunca. Cuando de repente me mandaban a ballet o a otras disciplinas, y no quería. No me gustaba, no me conectaba. Pero sí, creo que el tango yo lo miro así un poquito como vos estás diciendo, y es cuando mirás tu vida y te das cuenta que hay mojoncitos o señales que fueron apareciendo a lo largo del tiempo y que te fueron marcando el camino también, sí. ¿no? Una es el nombre, ni que hablar. Porque además Había un sino. Claro, yo era una niña que no sabía que casi que mi apellido era Muyala. Para mí mi apellido era Canta el Tango. Porque ¿cómo te llamas, Malena? Canta el Tango, me decía la gente, ¿no? Entonces el tango, ese género estuvo ahí, incursionar en el tango. Entrar en el teatro. Y si no, el tango siempre te espera. Siempre te espera. El tango sabe esperar. Después, bueno, empezar a hacer teatro y cantar justamente un vals del repertorio tanguero. Qué bárbaro. Bueno, yo voy a dar una sorpresa, esto no lo sabías. Chusmeando en tu cuenta de Instagram. Qué peligro. Descubrí a la Malena niña cantando un tango. A ver si producción lo tenemos por ahí. Que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Como no tengo por luna, estas tres cosas que ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. ¡Qué personalidad! ¿Quién era esa niña? Contame. Esa niña es una niña que siento que hace algunos años la reencontré y lo plasmé en una canción que se llama Luz, de mi último disco, que dice: veo venir a mi niña que regresa. Creo que a veces en el día a día y en el tránsito de la vida, algunas personas vamos como dejando atrás esa infancia y a esa niña, y nos vamos olvidando justamente de quiénes fuimos en ese momento, qué sentíamos, cómo vivíamos, qué nos atravesaba. Yo la miro ahora y es muy fuerte ver video, no es lo mismo que una foto, porque Claro. ves la gestualidad, ves el movimiento de los ojos y yo puedo conectar perfectamente con qué estaba sintiendo esa niña en ese momento. Había, obviamente, que un gran desafío de pararme ahí, eso fue en un canal televisivo acá en Montevideo, mi mamá me trajo, hicimos horas de cola, porque era un certamen buscando la voz de Sábados en Familia, se llamaba, y la gente como entraba salía, porque le tomaban una especie de casting, Sí, sí. y mi mamá se puso muy nerviosa, porque yo entré y estuve mucho rato, y cuando salí le dije, quedé, ¿no? Y fue preparar, y incluso el barrio, yo vivía en un barrio que era por extensión mi familia, contrataron un ómnibus, se vinieron en ómnibus, gente de San José, a ver esta final, donde yo estaba cantando Alma, Corazón y Vida. ¿Quién conducía el programa, te acordás? Vos sabés que no recuerdo, buscando la voz de Sábados en Familia en Canal 4, sé que la orquesta era de Frade. Ajá. Este video es un poquito más largo y se ve en un momento a Frade que está tocando el piano. Pero claro, era muy vertiginoso. Entrabas, salías, ibas pasando por distintas rondas. Y yo me acuerdo de la tensión y los nervios que tenía de hacer esto, pero por otro lado, como contrapartida, sentía que era como mi gran oportunidad de estar mostrando algo que era yo. Y esa niña, sí, hace unos años hice todo un ejercicio de volver
me ayudó mucho mi último disco, Temporal, que yo abro diciendo siempre que quiero, vuelvo a recorrer el patio de mi infancia. Es un disco muy introspectivo. Y fue volver a encontrarme en esos espacios, volver a encontrarme con la gente con la que yo convivía en ese momento, volver a conectar con cosas que sentía y que capaz que las fui dejando como en algún rinconcito donde menos me dolían o menos me molestaban, pero no se olvidan, están ahí y te constituyen. Claro que sí. Entonces fue reconciliarme también con eso. Así que esa niña, hoy te puedo decir que esa niña soy yo, soy esta que está acá. Está muy bien. ¿Y hubo algún llamado de la vocación? Es decir, ¿recordás un episodio puntual donde dijiste quiero dedicarme a cantar tangos lo más profesionalmente posible? ¿Quiero vivir del arte? Sí. En realidad toda mi infancia, incluso antes de entrar al teatro, en San José se hacían en el Club San José lo que llamaban las peñas, donde se juntaba mucha gente que hacía música en San José, que tiene muchos cultores de la música en distintas disciplinas, del arte en general. Y siempre me invitaban. Y había un programa radial de payadores, muy temprano en la mañana, tipo 7 de la mañana, se juntaban payadores y tocaban. Y me invitaban también a cantar. Entonces, el canto siempre estuvo en esos ámbitos y siempre estuvo en el ámbito familiar. Yo llegaba a los lugares con mi abuela y le pedía siempre en la puerta, no me hagas cantar, porque sabía que en algún momento me iba a hacer cantar. Después formé distintos grupos en San José, con música que estaba de moda en el momento. Pero en el año 91 hay un quiebre, sí, importante, y es que yo me presento al primer certamen nacional de tango que se realiza en Uruguay, y ahí obtengo el primer premio, y ahí sí, yo estaba justo cursando medicina en ese momento, y se me empezó a generar una gran dificultad para cursar como corresponde la carrera de medicina, si bien la continué un par de años, y tuve que decidir. Y en un momento dije, no, lo mío es esto, o sea, me siento que la música, transitar en la música es mi camino. Ese era tu proyecto, Malena, tanto tango y tanto amor. Ese proyecto lo presentamos en los primeros Cultura en Obra que realizó el MEC. Quedaron 6 proyectos seleccionados. Me acuerdo que en aquel momento quedó Eduardo Darnoyans, quedó Fernando Cabrera, Berta y las Comadres. Fueron 6 proyectos que recorrieron parte del país. Esta es tu primera audición, me soplan por la... Esta es mi primera audición de Malena, tanto tango, tanto amor, en la Sala Baferreira, nos audicionaron. Y ahí quedó este espectáculo que el Rulo Nieves, el querido Rulo Nieves, lo dirigió. Y bueno, estaba Carlitos Morales, en aquel momento me acuerdo, Gerardo Pérez, un gran elenco. Y habían muchos textos, pasábamos por textos de autores uruguayos también. Y bueno, fue como un enorme desafío, claro. Y fue como el puntapié, como decir, ahora me dedico a esto, si bien yo venía de la Antimurga BCG, sí. Donde bueno, con el Flaco Mori ya me había fogueado un montón en varias obras. Ahí estamos, ahí estoy cantando en esta obra Percanta que me amuraste. Mirá vos. En el hablando de puntapié, quiero ir a tu primer disco, que curiosamente salió hace 25 años, se llama Temas Pendientes. Y digo curiosamente porque era tu primer disco formal, estabas comenzando tu carrera artística, eras muy joven, ¿y ya tenías temas pendientes? ¿Cómo es esto? Sí. Sí, yo creo ¿Por qué eran pendientes y empezabas a desarrollar tu carrera de cantante? Bueno, yo creo que lo pendiente, como una revisión también de lo pendiente, ¿no? Lo pendiente siempre es algo que... es como algo que tenemos a realizar, ¿no? Es algo que está ahí para poder seguir desarrollándolo, para poder seguir profundizando. Los temas pendientes pueden ser en varios ámbitos, ¿no? De la vida, no solamente en lo vincular. También hay temas pendientes de resoluciones internas, está bien, de cosas que tenemos que todavía elaborar. No temas como sinónimo de canciones. No, exactamente. Entonces... por un lado tuvo eso, también era mi primer disco, ¿no? Era como que estaba presentando eso ahí, de alguna manera pendían de bueno, ¿qué va a ocurrir con todo esto? ¿A dónde conducirá todo esto, no? Es un gran desafío un primer disco. Sí, claro. Y un segundo disco quizá aún más, porque ya tenés el primer mojón establecido y ese fue un disco al que le fue muy bien. Y también estaba la otra parte que era el juego, ¿no? De hecho, la tarjeta de invitación al lanzamiento de ese disco era una foto, la foto de la tapa, y yo invitaba a la gente de puño y letra, contigo tengo temas pendientes. O sea, había como un pequeño guiño citando a un encuentro para la presentación de ese trabajo. Después vinieron Puro Verso en el año 2000,
Malena Muyala en El Solís, también ese mismo año. Qué premonitorio ese título. Y Mujer de Tango en 2006. ¿Fue especial para vos cantar en El Solís? Miralo desde ahora, desde la directora del Solís. Sí, tuvo varios componentes, porque como te decía hace un ratito, mi papá, con esta enorme admiración y devoción a Pugliese, y a mí la primera vez que me invitan a cantar en el Teatro Solís fue después que gané el Certamen Nacional de Tango. Fue en el año 92, yo hacía poquitos meses había ganado el certamen, en el mes de septiembre, en el Teatro Solís y previo a la orquesta de Pugliese. O sea, se combinaron muchas cosas. Claro. Aparte ya ni siquiera hacían tantos años que mi papá había sido liberado. Entonces fue todo un encuentro, fue un gran acontecimiento, ¿no? Lo emotivo que eso generó, tocar a su vez con el maestro Mario Núñez y Edison Bordón. Son figuras potentes del tango y de la cultura. Y yo aparecía allí como también una especie de revelación, ¿no? De hecho, claro, los diarios al otro día, mi papá los tiene encuadrados, ¿no? Aparecía la foto de Pugliese y mi foto. Qué Malena Muyala, la revelación. Yo tenía 20 años y estaba cantando allí. Y claro, y el Solís, ahí yo lo veo, ¿no? ¿Dónde fue mi primera presentación? En Montevideo, en el Solís. De nuevo, un sino marcado, ¿no? Un sino marcado. ¿El salto en tu carrera crees que se da con Viajera en 2007? Sí. Sí, porque es ahí donde empieza a haber un componente mayor de mis composiciones, donde me atrevo mucho más a descontracturarme de los mandatos del tango, que siempre los tienen, y si bien temas pendientes, sobre todo en Argentina, causó mucho impacto por la forma diferente de ser interpretado. No es un tango marcado ni con gran orquestación, sino que va mucho más por la interpretación, por lo de repente más sutil, más delicado, no con ese gran lucimiento de la voz, sino que está por delante la interpretación más que la cantante. De a poquito me fui soltando de eso y me empecé a animar también a que aparezcan mis canciones. Claro. Cosa que después se terminaría de concretar en Temporal, que es mi último disco, donde ya todas las canciones son de mi autoría. Mirá vos. Esa línea la veo trazada de esa manera. Pero Viajera sí, también tiene una sonoridad diferente, hay un intercambio fuerte con músicos de Argentina, hay una camaradería muy fuerte con los músicos también en ese momento que me acompañaban. Sentí que, bueno, fue grabar también en Ya no eras la revelación, eras una artista madura. Vamos a una pausa y tras la misma seguimos charlando con Malena Muyala en la noche de Seré Curioso. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan al mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo.
para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Muchas gracias. Papi, ¿cómo era este lugar antes? Mirá, no teníamos ese cartel. ¿Y antes? ¿Ves todas estas mesas que están acá? Antes eran muchas menos. ¿Y este mostrador? ¿Era así de alto? Eran más bajitos. Y este lugar era más chiquito, ¿no? Era más chico. Pero para nosotros siempre fue un gran sueño. Y va a seguir creciendo. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Cuentas sin costo, crédito express con la tasa más conveniente. Podés resolver todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la noche de Seré Curioso. Antes de continuar, quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolves todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando con Malena Muyala, una de las grandes artistas que tenemos en nuestro país. Además, decía, ahora gestora al frente del Teatro Solís. El tango, dicen los que saben, es un género machista. Basta escuchar sus letras, ¿no? Las principales letras de los años 20, de los años 30. Curiosamente, en un inicio bailaban dos hombres, ¿no? Pero las letras son bastante machistas. ¿Lo has meditado? ¿Te has interpelado respecto a esto? Sí, claro, claro. Y ahora te escuchaba y me acordé de hace muchos años en Buenos Aires, que yo empecé a hablar de esto en el escenario, ¿no? Que el tango era machista y no sé qué, y alguien por allá me gritó, el mundo es machista, Malena. No. Entonces, bueno, se generó una situación como muy jocosa, Sí. Pero estuvo muy bueno porque se generó ese intercambio. Y después, claro, a lo largo del tiempo he reflexionado mucho y he reflexionado mucho el rol, sobre todo de lo que se llamaba antiguamente las cancionistas. Claro. Del tango, que la mayoría de ellas, cuando cantan el tango, no cambian el género. Si el tango está escrito por un hombre y habla desde un hombre, siguen usando el artículo masculino y no hay ningún problema. Y ahí entendí algo que es importante y es el valor de la intérprete, ¿no? Muchas veces yo digo, yo no estoy contando mi historia personal. Yo soy un vector por el cual atraviesa la canción, que por supuesto le imprimo algo de mi impronta y de mi sensibilidad, pero también hay un espacio para quien está recepcionando eso y hay un espacio para quien compuso eso. Entonces, ¿por qué ponemos estos contenidos? Pasa con el teatro también. Muchas veces podés ver obras que decís, bueno, todo este contenido, ¿por qué lo estamos diciendo? Pasa en la ópera. ¿Por qué lo estamos poniendo? ¿Por qué estamos poniendo esto que quizá hoy lo podemos leer como un femicidio y sin embargo está en el escenario? Y bueno, sobre todo ahora con la cultura de la cancelación, ¿no? Exacto, porque yo creo que lo importante, como tenemos un montón de vías por las cuales estamos hablando y estamos poniendo sobre la mesa muchas temáticas, el contenido quizá no es lo que hay que transformar la visión sobre ese contenido. Entonces, cuando se escucha un tango, que quizá en algún momento cuando cantás Muñeca Brava, ¿no? Muñeca Brava, Flor de Pecado, y te fuiste con otro que tiene más plata, quizá en algún momento la visión de eso fue qué mala mujer. Quizá hoy ese mismo contenido tiene una relectura, pero porque nos hemos trabajado como sociedad. Entonces decir, no hay que cancelar el contenido, hay que cambiar la sensibilidad y la conciencia sobre las temáticas. Y hay que saber que fue escrita en otro contexto, en otra época. Absolutamente. La sociedad era distinta. Absolutamente, porque si no tendríamos que empezar a bajar grandes obras maestras en todas las disciplinas, pero creo que lo importante, quien se transforma es la persona. Y está bien poner esos contenidos allí. Muchas veces, claro, cuando me decían, ¿y por qué cantás Muñeca Brava? Y porque para mí ella es una genia, le digo. Ella encontró a alguien con quien se quiso ir, con quien anda paseando en un auto. Todo lo demás es la visión de quien lo escribió. Claro. ¿No? El que estaba resentido era el compositor.
cuando vos escuchás Los Mareados, Te hallé bebiendo, linda y fatal. Vos ahí ya ves que la percepción de esa persona es que sos linda y sos fatal. O sea, algo siento por vos, ¿no? Sí. Pero después loca, reías por no llorar. Ya es una interpretación de quién la está viendo. Capaz que no tiene la más mínima gana de llorar por nada. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, creo que es eso. Los distintos contenidos... yo creo que a la gente no hay que darle los contenidos digeridos ni decirle por acá tenés que ir o por acá tenés que pensar. Es lo bueno del arte, ¿no? El espectador lo termina de completar con su lectura. Exactamente. Entonces yo no veo ninguna contradicción en cantar un contenido que lo podemos leer como machista, porque quizá lo que estamos haciendo es interpelar ese contenido Está machista. muy bien, está muy bien. ¿Qué fue Pebeta de mi barrio? Este proyecto artístico de 2011. Lo pregunto porque fue una gira por distintos barrios, que además terminó en libro y terminó en un documental, algo ambicioso. ¿Qué fue para vos? Mira, eso en realidad nace de mis viajes a cantar a Buenos Aires. Ajá. Entonces, muchas veces las conversaciones en Buenos Aires con la gente, de una manera un poco lúdica y de intercambio, era, no, pero el tango es argentino, no Claro. es uruguayo. Empezaban así, ¿no? Es una de las pocas cosas que le reconozco a los argentinos. El tango es rioplatense, pero es mucho más argentino. Aunque Bueno. les dimos a Gardel, a Julio Sosa, a Razzano. Bueno, entonces ahí se generaba, yo decía, bueno, creo que lo vivimos de distintas maneras, ha tenido distintas formas de expresarse el tango. Pero me vine en uno de los viajes con la inquietud, ¿y cuánto hay de tango realmente? Porque el tango no es solamente una expresión musical, ¿no? Es una cultura, está instalado en la cultura, lo Sin tenemos duda. instalado hasta en cómo hablamos, en nuestro lunfardo. En el lunfardo, sin duda. En lo vincular, porque el tango no surge de la nada, no surge del éter el tango. No. Surge de vivencias. De hecho, sí. en sus inicios eran expresiones espontáneas de situaciones que estaban ocurriendo en el momento. Eran un reflejo incluso de una clase que estaba marginada, ¿no? El gaucho que no se insertaba en la ciudad, el migrante que tampoco se insertaba, se generaba un anillo bordeando las ciudades y ahí era un caldo de cultivo donde surgía todo esto. Después el tango en algún momento entra al salón, ¿no? Y aparecen los grandes compositores, arregladores, etcétera, que conocemos hoy por hoy. Pero en realidad yo creo que todo eso es algo que nos lleva como, bueno, a hacer una lectura de lo que es el tango. Y yo dije, bueno, vamos a ir a averiguar un poquito dónde está el tango. Y empecé a pensar un proyecto. Entonces lo primero para saber dónde está el tango es preguntarle a la gente. Y ahí empezó a armarse la red. Bueno, trabajemos con los municipios. Vamos a A Montevideo. encontrar las huellas que el tango dejó en nuestro país, ¿no? Que dejó en nuestro país, que dejó en nuestra cotidiana, en nuestra vida. Entonces, bueno, en los distintos municipios instalamos un buzón y empezamos a generar la comunicación. Contanos tu memoria de barrio y de tango. Y empezaron a aparecer relatos hermosísimos, algunos con una oralidad bellísima, que fue el contenido que hicimos de las pequeñas entrevistas que yo le realizaba a algunas personas. Y cuando quisimos acordar teníamos un volumen de relatos, que los relatos pasaban por la vida, por la emoción. Yo me acuerdo de estar en la cocina siendo niña y mi abuela cocinaba y cantaba tal tango. Mirá vos. Yo me acuerdo de haber conocido a quien hoy es mi esposo en una milonga. Yo me acuerdo mi que abuelo en todas las horas pares escuchaba a Gardel en Clarín. por ejemplo. Y empezamos a hablar de Montevideo y después se fue al interior del país porque llegaron relatos y después los que se salieron del mapa, se llama en el libro. Hay una historia que yo la leo cuando canto en el Sodre, que hago el cierre de todo esto en el auditorio, y la leo allí. Y es alguien que está en la Segunda Guerra Mundial y en el silencio de la noche, es muy cortito, pero es muy impactante. En el silencio de la noche, de una trinchera a la otra, se oyó en el silencio de la noche una voz que dijo, cantanos un tango. Y de una trinchera apareció flaca, 3/4 de cogote. Y eso fue lo que unió en ese momento un tango que aparecía ahí. Entonces, bueno, de ahí con todos los tangos que se nombraron, más uno que compuse, grabé un disco que va anexado al libro. Recorrimos todos los municipios en una gira gratuita, invitando a las cuerdas de tambores de los barrios. Entonces generó un trabajo comunitario, sociocultural, digamos, de alguna manera. Y en un momento incluso me llegó una carta, un mail de Cuba, que el proyecto Pebeta de mi barrio había recibido el premio Cuba Disco Internacional, que bueno, ven un poco... Al que no te habías presentado.
No. Están mirando en el resto del mundo. Me acuerdo que lo ganó ese año Calle 13 y Malena Muyala. O sea, eran como vos decís, ¿y esto? ¿Cómo se puede dar? Y bueno, viajé a La Habana a recibir el premio. Qué lindo. Y ahí me invitó una compositora, Liuba María Evi, a cantar en el Karl Marx. Y ahí empecé también a generar un vínculo. Entonces, bueno, esta vida que cobran los contenidos artísticos que exceden totalmente. Y después de ese le siguió uno similar, porque si con Pebeta de mi barrio recorriste los barrios montevideanos, con Criollita de mi pueblo en 2018 recorriste 14 departamentos del interior del país. Sí. ¿Te encontraste con realidades muy diferentes, muy distintas a las de la capital? A mí me resulta difícil responder eso porque yo soy una mujer que nació en el interior. Sos del interior, entonces, claro. Y que me vine a los 18 años a Montevideo. Entonces, como que hoy por hoy siento que tengo componentes de ambos lugares y me resulta muy difícil establecer el límite y notar la diferencia. Más bien que encuentro los puntos en común. Entonces, esa avidez por el espectáculo, esa avidez porque lleguen espectáculos al interior del país y que lleguen en las condiciones incluso técnicas y de difusión que corresponden. Creo que pasa más por ahí la observación que por los contenidos artísticos, pero creo que Uruguay, también por sus dimensiones, tenemos una raíz común en el sentir y en la idiosincrasia, ¿no? Entonces no encuentro muchas diferencias en ese sentido. Criollita de mi pueblo, Pebeta de mi barrio, es del tango Golondrinas, de Gardel, y fue también como darle un cierre, pero esta vez en vez de cerrar en el Auditorio del Sodre, el cierre fue en el Teatro Solís. Muy bien. Bueno, hablemos de eso, del Teatro Solís y de tu rol de gestora. Comenzaste en 2020, en plena pandemia. ¿Qué objetivos te trazaste? Dijiste, bueno, flor de desafío sumiste, a partir de ahora quiero lograr esto. Sí. Bueno, lo primero, cuando recibí la propuesta, lo primero que hice fue tomarme un tiempo para... Me pasa lo mismo cuando voy a interpretar una canción. ¿Tengo algo para aportar yo acá? Encontrar eso. Encontrar también cuáles eran mis fortalezas, si tenía alguna, para poder hacerlo. Y después consultar con las personas de mi mayor confianza, por supuesto, entre las que están mi padre y mi madre. También está mi hijo, y grandes amigos y amigas. Que bueno, con matices fue más o menos unánime, porque claro, son personas que me conocen y me hicieron notar algunas cosas de mis características. A mí me gusta muchísimo la gestión, siempre fui, si bien tuve productoras y productoras grandes que pudimos llevar adelante todos estos proyectos, siempre fui bastante cabeza de los proyectos, me gusta estar por dentro de todos los asuntos, me gusta que las cosas estén ordenadas, que estén planificadas. Y también tenía un conocimiento artístico y tenía un conocimiento del teatro en sí mismo, ¿no? ¿Habías estudiado gestión en algún momento? Yo había estudiado gestión también de manera bastante autodidacta, referenciándome, pero apenas entré al teatro, enseguida empecé a generar las capacitaciones, ya sea en Itaú, en ORT, en UNIT, o sea, bien. Y lo hago hasta el día de hoy, o sea, porque eso es al infinito. Muchas veces esas capacitaciones me di cuenta que por supuesto me aportan información, pero sobre todo me ordenan información que quizás yo ya realizaba muchas cosas, pero ahora sé cómo se llaman, sé dónde van colocadas en el puzzle, sé cómo gestionarlas. También hay un enorme factor administrativo en el teatro. Más o menos trabajan unas 100 personas, más los cuerpos estables del teatro, más toda la logística de esa dinámica. Entonces fue como todo un primer periodo, primero de decir, bueno, ¿considero que tengo fortalezas para hacer eso? Bueno, consideré que sí. Y ahí asumí ese gran desafío. Después pensé, bueno, quizá planteemos esto por un periodo más corto de tiempo. Y al cierre del primer año llevé un informe de mi plan estratégico y de todo lo que había realizado, lo que me restaba por realizar, porque es un monitoreo para mí misma también. Y es una garantía para los equipos de trabajo. Sí, sí. Para quienes tú decís, bueno, vamos por acá, vamos por acá. Ir auditando tu propia gestión. Ir haciendo una auditoría. Claro. Y también transparentando, ¿no? Que se vea claramente cómo se está trabajando. En qué se utilizaron los recursos. En qué se utilizaron los recursos, de los objetivos que nos habíamos planteado, cuáles logramos, qué dificultades encontramos para poder lograrlos, por dónde tenemos que trabajar. Y acudí rápidamente a, bueno, ¿cómo vivo yo el arte y la cultura? Para mí, ¿qué actriz o qué actor es la cultura y el arte en nuestra sociedad? Y quiero preguntarte, ¿una sala pública debe de todos modos ser redituable en lo económico? ¿Debe dar ganancias o no es la finalidad?
Es una enorme pregunta. Lo primero que planteé en el Solís fue replantear qué es un teatro público. Más un teatro como el Teatro Solís. Con tanta historia. Con tanta historia, donde también creo que tiene un posicionamiento histórico por sus propias características, por ser un teatro patrimonial, ¿no? Que quizá lo podemos llegar a colocar en un lugar como de mucha lejanía o mucha distancia, ¿no? Por su valía, por su historia, por lo que significa. Entonces, bueno, hablemos un poco de qué es el teatro público y qué misión tiene un teatro público en nuestra sociedad. Entonces, ¿es incompatible? ¿Es incompatible que el teatro se acerque más a la gente? De hecho, trabajamos con una frase que es el teatro que somos, ese teatro que está más cerca, ese teatro que está al alcance de mi mano y que es mi lugar. Que no sea visto como un lugar elitista, solo para personas pudientes, digamos. Ese mote que tiene la alta cultura, Sí. dicho entre comillas, ¿no? Sí, pero Hacerlo más accesible a la hacerlo gente. más accesible y en el ejercicio de todo eso y con ejes de trabajo muy claros. Trabajamos con ejes como Somos, que apunta a la diversidad en sus máximas expresiones, Nosotras, Mujeres y Disidencias, Enciende, que es creadores y creadoras jóvenes que necesitan de esa plataforma del teatro público, Recrea, Infancias todo el año, Un Solís Sustentable también para trabajar. Empezamos a darnos cuenta lentamente e ir rompiendo algunas resistencias que todo convivía. Porque siguió existiendo en su máximo esplendor los cuerpos estables del Teatro Solís, con presentaciones que aparte de mucho destaque, como se realizó Macondo el año pasado, Comedia Nacional, Teatro Solís, convivió con la ópera, convivió con la Filarmónica, con la Banda Sinfónica y con un colectivo independiente al cual dijimos, estas puertas están abiertas, vengan a trabajar aquí. No puse el foco en que si eso debería ser redituable o autosustentable, no. Bien. Pero sí lo es. Y eso también fue una grata revelación, que podemos trabajar en todos estos sentidos y no así que el teatro obviamente dé números en negativo, sino que da números en positivo. El año pasado fue un año récord de convocatoria y este año vamos camino a eso. Entonces, como mucha satisfacción de haber apostado, porque era una apuesta realmente, decir, vamos por acá, que podría haber salido bien o no. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir charlando con la artista, con la gestora Malena Muyala. Tras esta pausa, antes una recomendación. Ya vi a Paola Vosreis pasar detrás de las cámaras con las pizzas. Se vieron de acá, Paola. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así que en la tanda le voy a entrar. Ejido Bar, en Ejido y Paysandú, la esquina del Sabor. Ya venimos, estamos en Seré Curioso. Del sol serán las horas que no te vio. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos charlando con Malena Muyala, quien ahí veíamos cantar en Agadu. Malena, en septiembre del año pasado,
fuiste centro de una polémica respecto a una eventual censura, denuncia de censura. Estamos hablando de la muestra Vidas Encajonadas de Claudio Rama, una serie de esculturas en cajas, acompañados por textos escritos. La muestra iba a exponerse en el Teatro Solís, hasta que le dijeron que la muestra y especialmente los textos debían adaptarse al lenguaje inclusivo. Rama lo vio, lo interpretó como un acto de censura, también gran parte de la opinión pública, vamos a decirlo, lo vio así. Él aludía al artículo 24 de la Constitución, que establece, bueno, es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, y continúa, ¿no? Vamos por partes. Primero quiero preguntarte, ¿por qué exigirle a los autores o creadores que adapten sus obras al lenguaje inclusivo, si es que era una exigencia? Yo te haría la misma pregunta. ¿Por qué exigirle? Porque en realidad nadie exigió nada de eso. Creo que está perfecto porque fue parte de lo que salió en los medios, si bien yo también en un solo medio me remití a explicar lo que había ocurrido. Y para quienes no sepan, bueno, esto es una obra que se presentó en el Teatro Solís, como se presentan tantas, tenemos más de 500 presentaciones a lo largo del año en el Teatro Solís. Ingresó por la vía que correspondía, fue aprobada por la dirección del Teatro Solís, o sea, en este caso por mi persona, y fue programada y fue notificada como programada, como corresponde. ¿Y entonces qué en pasó? algún momento, como ocurre con tantas producciones, de hecho lo pudimos ver ahora en vacaciones de julio, todas las obras del Teatro Solís incorporaban herramientas accesibles e inclusivas. Por ejemplo, que es una innovación en la obra que teníamos en sala principal, la intérprete de lengua de señas no estaba haciendo una interpretación, sino que estaba actuando. Y esto lo logramos en combinación con la producción de Romanelli. Acá estamos planteándole Esta obra fue de interés en el teatro porque particularmente trabaja con materiales reutilizados, que es uno de los ejes del teatro. Poder reciclar, poder reutilizar. En algún momento se establece una comunicación donde se le plantea que el Teatro Solís trabaja con perspectivas accesibles e inclusivas en lo que tiene que ver con el lenguaje. Y eso ahí donde surge el meollo y el asunto es ahí. A ver. Se interpreta rápidamente de que una perspectiva inclusiva en el lenguaje tiene que ver con modificar cómo hablamos. Sí. ¿No? Hablar con la E. Yo escuché algunas cosas por ahí. Si te digo sinceramente, tampoco me metí tan de fondo, porque bueno, vi que era ese relato y yo di mi explicación en su momento. Que el Teatro Solís trabaja con perspectivas de accesibilidad e inclusión, sí, es algo que nos enorgullece y es algo que lo vamos a fortalecer. Que eso tiene algo que ver con inmiscuirnos en el contenido artístico, de nadie. Te podrás imaginar, además en casi 4 años de gestión, tendría que haber una cola de gente diciendo que eso está ocurriendo en el teatro. Constatable fácilmente. Yo invito a la gente a ingresar a las páginas del Teatro Solís a ver si hablamos con la E. O sea, sería absolutamente un absurdo pensar de que particularmente a alguien se le está solicitando eso cuando estábamos hablando de perspectivas claramente que pueden tener que ver con una forma de expresarse, con un lenguaje en braille, con una audiodescripción. Eso, pongamos ejemplos. No es que se le pedía al autor que utilizara el lenguaje inclusivo en sus textos, sino que sea inclusivo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Claro, por ejemplo, no. Braille. O sea, esto que yo lo dije en un medio de comunicación, dije, hay información, basta información al respecto. Por ejemplo, cuando uno pone un texto y pone un texto aparte de tantas dimensiones, tan grande ese texto, tú tenés que pensar que de repente va una persona con baja visión. Ya hay determinadas normativas claras de cómo es la impresión, cómo es el tamaño de la letra. O sea, hay una intervención sobre la forma del texto, no sobre el contenido. Y eso que ahí... Si vamos eso generó... al contenido del texto, pongamos un ejemplo para ser claros. El texto en sí, texto en sí, que es de un creador, no me atrevería ni como artista, ni como persona, ni como directora del teatro, ni nadie en el Teatro Solís a solicitar una cosa así. Yo soy compositora, yo formo parte de Agadu. Si alguien me viene y me dice, Malena, tú en vez de decir el boliche, decí el bar, obviamente que voy y me salta la vena. O sea, es imposible que eso pase. Yo creo que fue un gran meollo. Alguna vez informalmente charlamos y me dijiste, se puede dar la bienvenida sin decir ahí va. Bienvenido
o bienvenida. Exacto. Sino les damos la bienvenida. De una forma más impersonal. Cuando ¿no? el Teatro Solís habla como institución, que no tiene que ver nada con los contenidos artísticos, cuando habla como institución, por supuesto que hay herramientas en ese sentido. Incluso para comunicar una presentación. El Teatro Solís hasta hace poco decía bienvenidos. Hoy dice te damos la bienvenida. Entonces yo creo que todo eso fue generando todo este matete que terminó en la justicia penal, que culminó en la justicia penal con una denuncia. No sé, no conozco a alguna persona que le guste pasar por la justicia penal, pero bueno, da una enorme garantía. Esto pasó por la justicia, esto se archivó, esto no se apeló y para mí es un tema cerrado. Ahora bien, ¿cómo tomaste que un autor te haga una denuncia penal? Claramente no es lindo, suena hasta insultante. Pienso, si yo fuera vos y me lo cruzara, no sé si lo saludaría. Yo no soy una persona que guardo rencor. Sí detecto cuando... Yo incluso creo, y mira, es importante esto que decís, incluso creo que una cosa es el contenido de lo que ocurrió, que como te digo, afortunadamente pasó por la máxima autoridad que le puso una mirada a esto. Pero por otro lado está la forma en que comunicamos lo que sentimos que nos puede estar afectando. Y yo creo que ahí hubo una forma que no fue agradable, ¿no? Fue una forma que no fue agradable. Pero he hecho mucho ejercicio, como te decía hoy, me he reencontrado con mi niña. Y bueno, y mi niña muchas veces me dice, Malena, no te distraigas de las cosas que no son trascendentes. Hay temas que corresponden a las otras personas, al accionar de las otras personas. Tú comportate como tú considerás de acuerdo a tus valores. Obviamente que no me agradó, obviamente que pasé algún momento de repente con una historia donde yo tengo me genera como una crispación todo lo que tiene que ver con la justicia y demás, haber atravesado incluso etapas de mi vida, visitando a mi papá en una cárcel y demás, me removió quizá un poquito eso. Creo que lo logré colocar bien, dimensionar en el lugar y decir, bueno, mi energía, como bien decías tú, César, la energía que te requiere la dirección del teatro, que de hecho no estoy cantando para dedicarme en alma y cuerpo al teatro, pues decir, bueno, mi energía tiene que estar canalizada acá y no en un hecho menor que sí despertó y me parece que es muy interesante poner estas temáticas sobre la mesa, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿Qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad? Eso no vulnera ningún derecho, al contrario, nos fortalece y nos permite que todas las personas puedan acceder a los contenidos sin vulnerar a nadie, que no fue lo que ocurrió en el Teatro Solís de ninguna manera y demostrado quedó. Muy bien. Vamos a la última pausa y ya venimos a cerrar esta preciosa charla con Malena Muyala. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos.
Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Papi, mira todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la noche de Seré Curioso, estamos charlando con Malena Muyala. Decías al pasar recién en el bloque anterior, tuve que dejar mi carrera en pausa. ¿Ansías volver a un escenario, tomar el micrófono, volver a cantar? Sí, me encanta. Me he dado pequeños gustitos, pero cruzando Argentina, algún fin de semana, o algún día que tengo libre. Te vi como invitada acá hace poco. Estuve invitada de Sandra Mianovich, estuve invitada de Jorge Nasser. Ahí, ¿sí? Con Nasser. Sí, porque siempre está ese colectivo de colegas que están ahí pendientes. Dale, Malena, vení a cantar. Me invitó Popo Romano. Como pequeños gustitos, pero claro, son cositas muy puntuales que me recuerdan ese universo que está ahí, que es parte de mí. Y te hace mantener esa llamita viva, ¿no? Sí, aparte, realmente, yo vuelvo, por ejemplo, a veces viajo un sábado y actúo el sábado de la noche y ya me estoy volviendo el domingo. Y me vengo el domingo resplandeciente, porque claro, es ese contacto con la gente. Volver a conectar con la artista, ¿no? Volver a conectar con la artista, volver a cantar, volver a estar con la gente, que la gente viene y te aparte y te cuenta, con esta canción conocí a mi novio, con esto, ¿viste? Te hacen historias de vida, y es hermosísimo. No estoy cantando en Uruguay, ahora para el mes de octubre sí tengo una invitación en el Teatro Mació en San José, pero es para recaudar fondos para cuidados paliativos. Entonces, bueno, ahí me hago como esos pequeños huequitos, pero claro, han sido cosas muy puntuales en tantos años. ¿Y tenés planes para un próximo disco? Sí. Cuando dejes esta tarea, este rol. Sí, de hecho, cuando yo tomo la dirección del Teatro Solís, tenía una carpetita ahí con varias composiciones nuevas que se llama Creo, y que lo puse un poco exprofeso, eso de creer en el sentido de que creo en algo y que estoy creando algo. Las dos cosas, bien, ¿no? Creer y de crear. De creer y de crear, y tengo varias canciones ya que, bueno, seguramente cuando termine la gestión, cuando finalice la gestión, podré retomar. Tenemos varios proyectos, tú me comentabas de, bueno, una persona que quiero muchísimo y que viene por segundo año consecutivo trabajando con su proyecto Villa Azul en el Teatro Solís. Fabián Marquicio. Lo tuvimos hace poco por acá. Sí, que me está haciendo unas propuestas ahí que después ya te vas a enterar porque realmente va a estar muy impactante. Pero sí, tengo varias propuestas de colegas y tengo mi disco ahí pendiente. Sigue pendiente. Tengo mi disco pendiente para, bueno, vamos a ver. Esta canción que estamos escuchando dice tanto cruce de caminos, ¿a dónde nos llevará? Y voy un poco así también por la vida. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dado tu hijo Juan, de 29 años? Muchísimas. Le compuse una canción que se llama Niño, mi niño, dice fuerza del viento, son tantos los senderos que nos recorren por dentro. Niño, mi niño, déjate llevar, la vida se inventa al paso, no te la puedo contar. Y eso fue una de las grandes enseñanzas. Muchas veces la maternidad y la paternidad parece que hasta mandatada, tenemos que ser esas personas que vamos tutoreando, que vamos instruyendo, que vamos transmitiendo valores. Y muchas veces el ejercicio de quedarte un poquito más en lo contemplativo y de ver que ese ser, que obviamente no te pertenece, te está mostrando cosas, que el camino puede ir por otro lado, que su sensibilidad no aplica a lo que tú querés indicarle. Esto se hace así, esto se siente, esto se vive. No. Y Juan en eso es un gran maestro. Hablamos muchísimo, más ahora que tiene 29 años, entramos en una etapa de la vida muy de pares, muy de igual a igual. De adultos. Donde él me escucha, donde él me aconseja, donde me hace notar cosas de mí. Construimos un vínculo hermosísimo con Juan, de mucha gratitud mutua.
de mucho aprendizaje mutuo, pero creo que lo que me enseñó es a esa faceta mía de querer tener todo bajo control. Creo que un hijo te demuestra que tenés casi nada bajo control, ¿no? Que eso va creciendo, se va desarrollando y va teniendo una vida propia. Vos estás aprendiendo y vas a ver, en el día a día te vas a dar cuenta de que hay un montón de fórmulas y de recetas que no funcionan para educar. Y que estamos aprendiendo día a día. No te vas a ir con las manos vacías, te vas con los vinos de los amigos de Iber Park y de Iber House, ahí en el Punta Carreta Shopping, en el salón gourmet del Punta Carreta Shopping, para que compartas con Juan o con quien vos quieras. Y la pregunta del estribo. A ver. ¿Sos feliz? Estoy camino a la felicidad. Tengo muchos momentos donde siento plenitud y donde siento mucha tranquilidad, que eso para mí es sinónimo de la felicidad. Pero tengo muchos objetivos. Y no tengo ansiedad. Entonces, con todo ese combo, haber logrado bajar la ansiedad, haber logrado asimilar la digestión de la vida, haber logrado acomodar el ego, también para esto me ha servido el periodo en el Teatro Solís, y lo digo muchas veces en el equipo de trabajo. Yo no vine a trabajar para Marina Muyala, vine a trabajar para el Teatro Solís. Claro. Y eso también me ha llevado a correrme, a no estar... si bien estoy al frente, no estoy al frente en la foto. Estoy detrás, estoy ahí en una oficina trabajando para. Entonces tengo muchos momentos que me siento muy conforme y he detectado en algunos momentos lo que se puede sentir la felicidad, y cada vez que viene y aparece y me atraviesa lo disfruto. Está muy bien. Gracias, Malena, por esta charla. No, gracias a vos, hermosa la charla. Señores, gracias por la compañía. Se agarraron este programa empezado. Entran a tiempotv.uy y lo ven on demand cuando gusten. Si no, en la repetición. Y los espero el próximo jueves a las 21 en la noche de Trimax y BTV. Chau, chau. La verdad no está bien, llueve y estoy solo. No está bien, pero estoy solo. Días como hoy no fueron hechos para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para